Mi hermano me exigió que le diera mi herencia, según él, porque era el único hombre de la familia. Vince, que me llevaba 3 años, desde chico siempre me decía que yo valía menos que él. Para él, los niños eran más inteligentes, más fuertes y más importantes que las niñas, y yo tenía que aceptar mi lugar en el mundo. Nuestros papás jamás le dijeron nada. A mi papá le daba risa y mi mamá solo decía que Vince estaba siendo niño, que no debía tomarlo tan a pecho. Pero claro que me lo tomaba personal, siempre. Con el tiempo, Vince se acostumbró a tener todo lo que quería. A él le tocó el cuarto más grande, la bici más padre, el coche cuando cumplió 16, mientras yo tuve que esperar hasta los 19 y ahorrar para comprar el mío. Nuestros papás decían que Vince necesitaba esas cosas porque algún día sería el jefe de su propia familia y que yo nada más me iba a casar con alguien que me mantuviera. Así que ¿para qué tanto? De muy joven aprendí que discutir no servía de nada. Mejor me dediqué a esforzarme. Trabajé desde los 15 y ahorré hasta el último peso. Saqué becas para la universidad porque mis papás decían que solo podían ayudar a uno. Y según ellos, Vince lo necesitaba más. Me gradué con honores y conseguí muy buen trabajo en contabilidad, mientras Vince dejó la universidad a los 2 años y anduvo de un trabajo mediocre a otro. Pero a mis papás eso nunca les importó. Para ellos, Vince seguía siendo el hijo de oro, solo porque era hombre. Mi abuela Faye, la mamá de mi mamá, sí pensaba diferente. Ella siempre le decía a mi mamá que estaba echando a perder a Vince y que yo merecía las mismas oportunidades que mi hermano. Decía que el mundo estaba cambiando, que las mujeres ya no necesitaban que las cuidaran. Mi mamá la ignoraba, pero la abuela Faye a mí nunca me dejó de lado. Me hablaba todos los domingos para preguntarme cómo iba mi vida. Fue a mi graduación, aunque mis papás decían que estaba muy lejos. Conoció mi primer departamento y me dijo que estaba orgullosa de la mujer que me había convertido, que le recordaba a sí misma de joven y que le hubiera gustado tener a alguien de su lado, igual que ella quería estar del mío. Cuando mi abuela se enfermó hace 2 años, yo manejaba 4 horas cada fin de semana para cuidarla. Le cocinaba, le ayudaba en su casa, me sentaba con ella a ver sus películas viejitas favoritas. Vince la visitó 2 veces en 18 meses, y las 2 veces fue solo para pedirle dinero. Y las 2 veces, ella le dijo que no, que ya era hora de que se valiera por sí mismo, y que no iba a seguirle fomentando la flojera. La abuela Faye falleció un miércoles en abril. Yo estaba a su lado, tomándole la mano cuando se fue. Vince llegó tarde y pasó casi todo el servicio pegado al celular. Una semana después, el abogado nos citó para leer el testamento. Estábamos todos sentados en la oficina esperando saber qué había dejado la abuela. El abogado empezó con lo básico: unas joyas para mi mamá, unos muebles para una prima, una donación al refugio de animales donde la abuela era voluntaria. Luego llegó a lo más importante: la casa, que valía unos $300,000, la cuenta de ahorros, con $200,000 más, y un portafolio de inversiones pequeño, como de $150,000. Todo eso me lo dejó a mí. Cada peso, la casa, los ahorros, las inversiones, todo lo que era de la abuela Faye ahora era mío. Vince miró al abogado como si no hubiera entendido. Le pidió que lo repitiera y el abogado lo hizo. Insistió en si no había algún error, y el abogado le aseguró que no. Preguntó que por qué no lo incluyeron, y el abogado explicó que la abuela dejó instrucciones muy específicas. Vince recibiría exactamente lo que se había ganado en su relación con ella. O sea, nada. Vince perdió la cabeza. Se fue encima del escritorio de Nathan Powell, golpeando tan fuerte que el portalápices hasta se movió. «Necesito ver ese documento», exigió. Nathan le empujó el testamento sin perder la calma, como si ya estuviera acostumbrado a lidiar con este tipo de escenas. Vince agarró los papeles y empezó a leer, siguiendo cada línea con el dedo y moviendo los labios, pero sin decir nada. Mi mamá hizo un ruido ahogado y luego comenzó a llorar. Primero bajito, luego más fuerte. Mi papá se puso rojo como tomate, del cuello hasta la frente en menos de 10 segundos. Yo ni podía moverme. Tenía las manos apretadas al sillón y solo veía cómo mi familia se rompía por palabras escritas por la abuela meses atrás. Vince acabó de leer y volvió a empezar desde el principio, con las manos temblándole tanto que los papeles crujían. Mi mamá seguía llorando, mi papá cada vez más rojo, y Nathan solo esperaba detrás del escritorio, paciente, con las manos juntas. De pronto, la oficina se sentía diminuta, como si las paredes se hubieran cerrado. El aire acondicionado zumbaba, pero yo sudaba. Vince leyó el testamento por 3ª vez antes de voltear a mirarme. «La manipulaste», me soltó, todo acusador. «Te la pasaste con ella y le llenaste la cabeza en mi contra». Mi papá intervino antes de que pudiera contestar. «No hay manera de que mamá hiciera esto si no fuera porque alguien la convenció. Seguro le metiste ideas de que Vince no la quería. Seguro le dijiste mentiras». Nathan carraspeó y los dos lo voltearon a ver. La señora Faye estaba en pleno uso de sus facultades y perfectamente capaz de tomar sus decisiones. Me reuní con ella varias veces el último año para hablar de la planeación de su patrimonio, y siempre fue muy clara con sus deseos y sus motivos. Vince aventó los papeles sobre el escritorio.
¿Qué motivos? ¿Por qué haría eso? Nathan buscó una página en el testamento. Ella dejó por escrito que Vince recibiría exactamente lo que se había ganado por su relación con ella. Documentó cada interacción que tuvo contigo en los últimos 3 años, incluyendo las 2 veces que la visitaste, y le pediste dinero. Mi papá abrió la boca como para decir algo, pero no le salió nada. El llanto de mi mamá bajó de volumen, pero no se detuvo. Desde su lugar me suplicó, estirando la mano para agarrarme el brazo. Tienes que hacer lo correcto. Somos familia, y la familia se apoya. No puedes quedarte con todo cuando Vince también necesita ayuda. Esas palabras me calaron porque me recordaron la vez que tenía 7 años y pregunté por qué le compraron bicicleta nueva a Vince cuando la mía estaba rota. Y me dijeron que los niños necesitaban más cosas que las niñas. Pensé en cuando cumplí 16 y pregunté por qué le dieron un carro a Vince. Y me contestaron que yo me iba a casar con alguien que me comprara uno. Luego recordé cuando tenía 19 y pedí apoyo para la universidad, pero me dijeron que solo podían ayudar a un hijo y que Vince lo necesitaba más. Según ellos, así es como funciona la familia. Me levanté, agarré mi bolsa y solo pensé que necesitaba tiempo para procesar todo esto. Mi mamá quiso decir algo más, pero yo ya iba rumbo a la puerta. Vince me gritó, «Eres una egoísta que me robó lo que me tocaba por derecho». Ni volteé. Nathan también gritó mi nombre, pero no me detuve hasta que salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. Tardé 4 horas en volver a mi depa y ni siquiera recuerdo gran cosa del camino. Antes de salir del estacionamiento, el celular empezó a vibrar. En el primer semáforo rojo vi el nombre de mi mamá, luego el de mi papá, otra vez mi mamá. Mejor lo aventé al portavasos y subí la radio lo suficiente para no oírlo. La carretera se extendía frente a mí y solo manejé, apretando el volante con las 2 manos y la mente en blanco. Cuando al fin llegué y me estacioné, revisé el teléfono. Tenía 23 llamadas perdidas, 15 de mi mamá, 6 de mi papá y 2 de Vince. Había un buzón de voz. Me quedé ahí, en el carro, en el estacionamiento medio a oscuras, y lo escuché. Vince sonaba molesto, aunque trataba de hacerse el civilizado. Tenemos que hablar de cómo arreglar esto antes de que la familia se rompa. Quiero resolverlo como adultos. Llámame. Borré el mensaje y me bajé del coche, como si yo fuera la culpable de los problemas familiares, como si yo hubiera sido la que pasó 30 años diciéndole que era mejor que yo solo por ser hombre. Ya adentro del depa, dejé la bolsa en la barra y me quedé parada en la cocina, con las manos temblando. De pronto la rabia me llenó, fuerte, abrumadora. Agarré el teléfono y le marqué a Natalia. Contestó rapidísimo y le pregunté si podía venir. Llegó 40 minutos después con 2 botellas de vino y ni preguntó nada hasta que ya estábamos en el sillón, copas llenas. Le conté todo, desde el principio. La muerte de la abuela Faye, la lectura del testamento, la herencia, el drama de Vince, la reacción de mis papás, mi regreso a casa, las 23 llamadas perdidas. Natalia solo me escuchó, sin interrumpir, y cuando terminé se sirvió otro trago y me hizo una sola pregunta. ¿Tú qué crees que hubiera querido tu abuela que hicieras con este regalo que te dejó? Abrí la boca, pero no dije nada. La abuela Faye no solo me dejó dinero, me dejó la prueba de que yo sí importaba, la certeza de que valía y era querida, un mensaje de que merecía cosas buenas, sin importar lo que pensaran mis papás. Al día siguiente, temprano, llamé a Nathan Powell desde mi cocina, con el café enfrente ya frío. Me contestó al tercer timbrazo y le pregunté qué seguía para manejar la herencia. También le pregunté si Vince podía impugnar el testamento. Nathan me dijo que cualquiera podía intentar, pero que el testamento de la abuela Faye estaba blindado. Tenía papeles médicos firmados por su doctor, declaraciones por escrito explicando sus razones, y durante un año se reunió varias veces con él para asegurarse de que todo quedara claro y legal. Me dijo que una impugnación no prosperaría, pero sí podría tomar tiempo y ser desgastante. Me recomendó hablar pronto con un asesor financiero para ver lo de los impuestos y las inversiones, y me dio el nombre de alguien en quien confiaba. Lo apunté en una servilleta, porque no encontré papel. Mi mamá me marcó mientras me arreglaba para ir al trabajo. Casi no contesto, pero sabía que iba a seguir insistiendo. Su voz se le quebraba de tanto llorar. Estás destruyendo a esta familia. Me partes el corazón por ser tan egoísta cuando tu hermano necesita ayuda. Alejé el teléfono un momento y respiré hondo. Luego le pregunté qué necesitaba Vince. Me dijo que debía $30,000 en tarjetas y que contaba con la herencia para salir adelante. Sentí una punzada, tal vez compasión, pero recordé que la abuela Faye ya le había negado dinero 2 veces porque decía que tapar sus irresponsabilidades no era ayudarlo, que tenía que aprender por sí mismo. Mi mamá siguió hablando de la familia y la responsabilidad y el deber, pero yo ya ni la estaba escuchando. Esa noche me llamó mi papá, con otro tono. Usó esa voz seria que pone cuando quiere que sepas que está hablando en serio. Me soltó que, como hombre, Vince tenía responsabilidades y gastos que yo, por ser mujer soltera, no podía entender. Que la casa debía ser para Vince porque la iba a necesitar cuando se casara y tuviera familia. Que yo de todos modos me iba a casar y me iban a mantener, así que no la necesitaba. Me quedé sentada en el sillón escuchando cómo intentaba convencerme de que mi hermano merecía mi herencia, y algo en mi cabeza hizo clic. Mi papá seguía pensando así, aunque llevo años manteniéndome sola, aunque Vince dejó la universidad y ha saltado de un trabajo a otro, aunque yo me gradué con honores y construí mi carrera, nunca me verán igual que a Vince, jamás.
La oficina de Charlotte Broderick estaba en el centro, en un edificio con pisos de mármol y demasiado vidrio. Me recibió en el lobby y me saludó con un apretón de manos seguro. Su oficina tenía ventanales enormes con vista a la ciudad. Me ofreció café y nos sentamos. Me explicó con claridad todo lo que había heredado. La casa necesitaba unas reparaciones en el techo y la plomería, pero nada grave, y las inversiones eran sólidas, casi todos fondos indexados y bonos, en los que la abuela había metido dinero desde hace décadas. Solo había que ajustarlos un poco para alguien de mi edad. Lo de los impuestos era importante, pero manejable si se planeaba bien. Charlotte puso todos los papeles sobre el escritorio y me explicó todo sin rodeos, como si supiera que yo podía tomar decisiones importantes. No me habló como si fuera tonta ni insinuó que necesitara que un hombre me ayudara. Después de años de que mis papás me trataran como si no pudiera ni manejar el dinero, estar ahí en la oficina de Charlotte me pareció una revolución. Vince llegó a mi departamento el sábado en la mañana, sin avisar. Todavía andaba en pijama, con una taza de café en la mano, cuando alguien tocó la puerta tan fuerte que casi me saca un susto. Me asomé por la mirilla y ahí estaba él, parado en el pasillo. Había manejado 4 horas nomás para hablar conmigo. Su expresión era tranquila, hasta parecía buena onda, lo que solo significaba que venía con otra estrategia. Abrí la puerta, pero la dejé bien abierta. Ni de chiste me arriesgaba a quedarme sola con él después del numerito que armó en la oficina de Nathan. Me sonrió y dijo, ¿puedo pasar? Me hice a un lado y le señalé el sillón, pero no cerré la puerta. Vince se acomodó en mi sillón y se pasó las manos por el cabello. Se veía agotado y hasta más grande de lo que en realidad es. Empezó a hablar de la oficina del abogado y de cómo perdió la cabeza. Me dijo, perdón por gritar y hacer show. Me sorprendió porque siempre pensé que la abuela nos quería igual a los dos. Su voz se mantuvo calmada y muy medida, como si ya trajera todo ensayado desde el camino. Me dijo que entendía que estuviera enojada, pero que debíamos manejar esto como adultos, que la familia tiene que estar unida y que no deberíamos dejar que el dinero nos separara. Propuso vender la casa y repartir todo a la mitad, porque según él, eso harían unos hermanos decentes. Dijo que seguro la abuela ni se imaginó el lío que su testamento iba a causar. Me insistió en que podíamos arreglarlo entre nosotros, sin abogados ni broncas legales. Me senté frente a él, sintiendo una frialdad en el pecho. Le pregunté si pensaba que unos papás justos nos habrían tratado igual desde niños. Se quedó callado, como si no supiera qué decir. Contestó que eso era otra cosa. Le pregunté en qué era diferente. Se acomodó en el sillón y solo dijo que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, que tenían que decidir en qué gastaban. Le recordé que casi todo se lo dieron a él, mientras yo, desde los 15, tenía que chambear para comprarme mis cosas. Movió la mano, como quitándole importancia a algo que para él ya ni venía al caso. Me dijo que habláramos del presente, no del pasado, que ya dejara los resentimientos y fuera madura ante esta situación. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Le dije que no iba a decidir nada sobre la herencia en ese momento, que necesitaba tiempo para pensar todo y ver qué quería hacer. Su fachada de calma empezó a caerse. Se inclinó hacia mí, con los codos en las rodillas, y me dijo que solo estaba complicando las cosas porque quería, que si conseguí becas para la universidad era porque no necesitaba ayuda, que él sí había batallado, y por eso merecía el apoyo familiar. Lo miré sorprendida de ver cómo podía manipular las cosas a su favor. Él batalló 2 años en la universidad, a la que casi no iba por andar de fiesta, mientras yo trabajaba tiempo completo y me gradué con honores después de 4 años. Pero él creía que era lo mismo, que por haber dejado la universidad merecía más el dinero que yo. Me levanté y le dije que tenía que irse. Se le puso la cara roja y se paró tan rápido que hasta movió el sillón. Me soltó que me iba a arrepentir, que estaba eligiendo el dinero sobre la familia, que mamá y papá nunca me iban a perdonar por esa traición. Caminó hasta la puerta, la tomó y antes de irse, me dijo que su abogado me contactaría para impugnar el testamento. Se fue y azotó la puerta tan fuerte que toda la pared tembló. Cerré con llave y me quedé recargada ahí. Las manos me temblaban, pero no del susto. Era puro coraje. Coraje de que pensara que iba a ceder nada más porque vino a pedírmelo tranquilo. Y coraje conmigo misma porque una parte de mí se sentía culpable por decir que no. El resto del fin de semana me la pasé revisando los papeles que me dio Nathan. Estados de cuenta, escrituras, portafolios de inversión, impuestos, seguros. Todo perfectamente organizado en carpetas con las etiquetas escritas con la letra tan bonita de la abuela. Al fondo encontré un sobre cerrado con mi nombre. Reconocí su letra al instante. Me temblaban las manos cuando lo abrí. Eran 3 páginas en su mejor papel, donde empezó diciéndome cuánto me quería y cuánto lamentaba no poder estar para verme leer la carta. Me contó que siempre vio cómo mis papás preferían a Vince, que le rompía el corazón verme trabajar tanto solo por un poquito de aprobación que nunca llegó, que intentó hablar con mi mamá sobre el favoritismo, pero ella no quiso entender, que sabía que yo me sentía menos por cómo me trataban, que esta herencia era su manera de decirme que siempre fui valiosa, que siempre fui amada, que merecía cosas buenas, sin importar lo que mis papás pensaran por ser mujer. Me senté en el sillón y lloré 1 hora entera.
Lloré por mi abuela y por la infancia que nunca tuve. Por la niña que a los 15 años tuvo que trabajar porque sus papás no le compraron un coche. Por la universitaria que tuvo que pedir préstamos, mientras su hermano recibía dinero de la familia. Seguí leyendo entre lágrimas. Mi abuela me escribió que esperaba que ese dinero me ayudara a ser libre y construir la vida que yo quisiera. Que no tenía que esperar a que un hombre me la diera. Que estaba orgullosa de la mujer fuerte en la que me convertí a pesar de mis papás. Que sus limitaciones no eran mi culpa. Sus palabras me abrazaron como si vinieran desde otro mundo y me dieron fuerza para enfrentar lo que sabía que venía con mi familia. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el sobre, decidida a quedármela siempre. El lunes pedí el día en el trabajo y manejé 4 horas hasta la casa de la abuela, usando las llaves que me dio Nathan. Todo estaba tal cual la recordaba, fachada blanca, ventanas azules y el jardín lleno de rosas. Me estacioné y me quedé sentada un rato en el coche. Una señora mayor salió de la casa de al lado. Era bajita, de pelo blanco, y traía un plato cubierto con papel aluminio. Se acercó y bajé la ventana. Me dijo que era la señora Season, que llevaba 20 años viviendo junto a la abuela, que le daba gusto que la abuela me hubiera dejado todo a mí, que yo era la única que la visitaba y se preocupaba por ella. Me dio el plato de galletas y me confió que la abuela hablaba de mí a cada rato. También me dijo que Vince fue 2 veces el año pasado a pedirle dinero a la abuela, y que las 2 veces se fue enojado porque ella le dijo que no. La señora Season me dio una palmadita en el brazo y me aseguró que la abuela tomó la mejor decisión. Luego se fue y yo entré a la casa, que olía a jabón de lavanda y a libros viejos, igual que siempre. Todo estaba en su lugar y limpio, justo como a ella le gustaba tenerlo. Caminé por la sala y la cocina, y en cada rincón sentí su presencia. Me fui directo al escritorio que tenía en la recámara de visitas y empecé a revisar sus cosas. Había recibos, cuentas y fotos viejas. De pronto encontré un diario forrado en cuero con su nombre al frente. Lo abrí y vi que tenía entradas de hace 5 años. Ahí hablaba de nuestra familia, de cuando pensó en marcarle a mi mamá para hablar sobre el favoritismo, de cómo mi mamá siempre ponía pretextos para justificar por qué Vince recibía más. También escribió sobre la vez que se negó a darle dinero a Vince cuando él se lo pidió, y sobre cómo yo iba a visitarla cada fin de semana cuando se enfermó. Escribió lo orgullosa que estaba de mi trabajo, de mi departamento y de mi vida. Leer todo eso fue la prueba que necesitaba para saber que no estaba exagerando. Todo lo que yo sentía sobre mi familia era cierto. Ella también lo veía, y lo dejó escrito de su puño y letra. Seguí leyendo y encontré más anotaciones sobre Vince. Hablaba de cuando le pidió $15,000 para pagar deudas de juego, de cómo le dijo que buscara ayuda, de que él se enojó y dejó de visitarla por 8 meses, de que no pensaba seguir alimentando sus problemas dándole dinero. Con ese contexto todo cobró sentido. Mi abuela no le dejó nada, no porque no lo quisiera, sino porque lo quería lo suficiente como para no seguirle solapando sus broncas. En eso sonó mi teléfono y vi que era mi mamá. Contesté y antes de siquiera saludarla ya me estaba reclamando por estar en la casa de la abuela sin avisarle a la familia. Tenía ese tono cortante y molesto. Le recordé que yo era el albacea y que legalmente tenía derecho a estar ahí, además de que necesitaba asegurar la casa y empezar con la herencia. Ella me dijo que era una falta de respeto revisar las cosas de la abuela sin que Vince estuviera presente. Le respondí que Vince solo había ido 2 veces en 18 meses. A ella no le importó y solo repitió que seguía siendo familia. Le dije que la llamaría después y colgué. Volví al escritorio de la abuela y encontré más diarios, algunos con más de 15 años de antigüedad. Abrí uno de cuando yo estaba en la prepa, y ahí hablaba de mi graduación, de cómo mis papás se fueron temprano para llegar a la fiesta universitaria de Vince, de cómo me vio triste cuando los vi irse, y de lo enojada que estaba con mi mamá por perderse mi discurso. Más adelante encontré entradas sobre mi graduación de la universidad. Escribió que mis papás dijeron que estaba muy lejos para ir en coche, que ella fue sola, y que estaba orgullosa de mí. También escribió sobre todos los domingos que la llamaba para platicarle de mi vida, y de cómo mis papás casi ni preguntaban por mí cuando hablaba con ellos. Ver ese registro durante tantos años me abrió los ojos a qué tan profundo era el problema. No se trataba de unos cuantos incidentes, era toda una vida de mis papás poniéndome en segundo plano por Vince, una y otra vez. Mi abuela lo vio todo y lo dejó escrito. Me dejó pruebas de que yo no estaba inventando nada, ni siendo exagerado. Me dejó la validación de que lo que viví no era normal, ni estaba bien. Guardé los diarios con llave en el cajón del escritorio y me fui de la casa. 3 días después, mientras estaba en el trabajo, sonó mi teléfono y vi el nombre de Charlotte en la pantalla. Contesté y fue muy directa. Necesitaba mi firma en varios documentos para abrir cuentas y transferir los bienes de la abuela a mi nombre. Era una lista larga: cuentas de banco, inversiones, escrituras, formularios fiscales. Me dijo que lo mejor era vernos el miércoles por la tarde en su oficina para resolver todo de una vez. Acepté y anoté la cita. Charlotte siempre fue profesional pero amable. Me dijo que estaba haciendo un buen trabajo con todo el trámite y que debía sentirme orgulloso de cómo estaba manejando las cosas. Y luego me dijo algo que se me quedó grabado. No le debes explicaciones a nadie sobre lo que hagas con tu dinero. Es tuyo, legal y éticamente, y puedes administrarlo como tú quieras. Sentí que esas palabras me dieron permiso para dejar de justificarme ante mi familia. Le agradecí y colgué.
sintiéndome abrumado pero también aliviado. Al día siguiente, en la mañana, encontré un sobre grueso en mi buzón dirigido a Nathan, con el remitente de un despacho de abogados que no conocía. Le llamé y me pidió que se lo llevara a su oficina sin abrir. Fui en mi hora de comida y se lo entregué. Lo abrió y se puso a leer los papeles. Su cara no cambió mucho, pero noté cómo apretó la mandíbula. Levantó la mirada y me dijo que Vince había contratado a un abogado, Dominic Fletcher, para impugnar oficialmente el testamento. En la carta decían que yo había manipulado a la abuela en sus últimos años para que me dejara todo, y exigían una mediación antes de ir a juicio. Nathan dejó los papeles sobre el escritorio y se recargó en la silla. Me dijo que esto era una táctica muy común para presionar y asustar, buscando que yo aceptara un acuerdo. Que la impugnación no tenía ningún fundamento, porque había muchísima documentación sobre la capacidad mental de la abuela, y sus razones estaban explicadas y por escrito. Me recomendó no hablar directamente ni con Vince ni con Dominic Fletcher, que de ahora en adelante todas las comunicaciones pasarían por él. Asentí, aunque sentí el estómago hecho nudo por lo que venía. Esa noche, sonó mi teléfono y aparecieron los nombres de mis papás. Contesté y primero escuché la voz seria de mi papá. Me dijo que el abogado de Vince les había dicho que podíamos evitar el juicio si yo aceptaba repartir las cosas de manera justa. Mi mamá se metió a la llamada en altavoz y dijo que las peleas legales iban a acabar con la herencia en puros honorarios, y que lo inteligente era llegar a un acuerdo ya. Les pregunté por qué nunca pensaron que yo merecía el mismo trato cuando era niño. Mi mamá dijo que eso no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Esa respuesta me dejó claro que no reconocen su parte en todo este problema. Les dije que solo estaba cumpliendo la voluntad de la abuela, tal como lo decía su testamento legal. Si Vince quería tirar su dinero en una demanda perdida, era su decisión. Mi papá levantó la voz, me llamó desagradecido y dijo que después de todo lo que hicieron por mí, así les pagaba. Sentí la rabia subirme por dentro y les recordé que a Vince le pagaron la universidad, mientras yo tuve que conseguir becas. A él le regalaron un coche, yo tuve que comprar el mío. Siempre pusieron sus necesidades antes que las mías durante toda mi infancia. Les pregunté de qué exactamente se suponía que tenía que estar agradecido. Mi mamá se puso a llorar. Mi papá me dijo que no podía presentarme a las reuniones familiares hasta que resolviera el desastre que, según él, yo había provocado. La llamada terminó con mi mamá llorando de fondo, y yo, simplemente, me quedé sentado en el sillón viendo el teléfono, sintiendo cómo me hacían responsable de una situación que, en realidad, era resultado de años de favoritismo, y de que Vince siempre se creyera con derecho a todo. Si no doliera tanto, hasta sería chistoso de lo irónico que es. Marqué a Natalia y llegó con comida para llevar. Escuchó todo lo que tenía que contarle, y me recordó que el rechazo de mis papás tenía más que ver con que no saben enfrentar sus propios errores que conmigo. Sus palabras me ayudaron, pero el dolor seguía ahí, pesando en el pecho. El viernes fui a ver a Sabine Lockhart, una terapeuta que Natalia me recomendó cuando le conté que no sabía ni por dónde empezar a procesar todo esto. Su oficina, en el centro, tenía sillones cómodos y una luz que invitaba a relajarse. Me pidió que le platicara qué me había llevado hasta ella, y yo le conté lo de la herencia, los pleitos familiares y la culpa que sentía por tener tanto, mientras que Vince se quedaba sin nada. Sabine me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, me dijo algo que me hizo verlo todo de otra manera. Me explicó que estaba pasando por varios duelos. Estaba llorando a mi abuela, la familia que yo pensaba que tenía, y la ilusión de que algún día mis papás me vieran igual que a Vince. Me dijo que la herencia no solo era dinero, también era la prueba de que, al menos una persona en mi familia, sí supo valorar quién soy. No pude evitar llorar con lo que me dijo. El martes siguiente, Nathan me llamó para avisarme que Dominic Fletcher ya había presentado ante el juez la impugnación oficial del testamento, y que ese proceso iba a tardar meses en resolverse. Me aseguró que la impugnación no tenía ni pies ni cabeza, pero que debía prepararme porque mi familia seguramente iba a tratar de presionarme más fuerte, al ver que por la vía legal no iban a avanzar rápido. Me recomendó guardar cualquier mensaje o amenaza, por si en algún momento necesitaba pedir una orden de restricción. Al principio me pareció exagerado, hasta que Vince empezó a dejarme mensajes de voz. El primero sonaba muy enojado, el segundo peor, y para la cuarta vez ya estaba gritando que le robé y que me las iba a pagar. Guardé todos los mensajes y se los mandé a Nathan. Mi prima me marcó ese miércoles. A ella le tocó la mesa y las sillas antiguas del comedor de la abuela, y me llamó para disculparse por la actitud de mis papás y decirme que apoyaba mi decisión de respetar lo que la abuela quería. Me confesó que, desde niños, siempre vio el favoritismo y que le daba mucha pena por mí, que ojalá hubiera dicho algo desde entonces. Su apoyo me llegó al corazón. Me contó que varios familiares pensaban igual, que mis papás y Vince estaban siendo muy injustos, pero que les daba miedo meterse. Saber que al menos no estaba sola dentro de la familia me hizo sentir un poco mejor. El sábado regresé a la casa de la abuela para seguir revisando sus cosas y encontré una caja en el closet del pasillo, llena de cartas y tarjetas. Cuando la abrí, vi muchos sobres con mi letra, tarjetas de cumpleaños desde la universidad, notas de agradecimiento por los regalos de Navidad, postales de mis viajes, cartas contándole de mi primer departamento y mi trabajo nuevo. Guardó absolutamente todo. Revisando bien la caja, apenas encontré 5 cosas de Vince,
Todas tarjetas de cumpleaños y ni siquiera tenían mensaje, solo la firma. Ver esa diferencia tan clara en cómo nos relacionábamos con ella me quitó un poco la culpa de la herencia. Ya estaba guardando la caja cuando escuché que se abría la puerta principal. Fui a ver y ahí estaba Vince, parado en la sala. Me dijo que él también tenía derecho a revisar las cosas de la abuela, y le respondí que debía irse, que ya no era el albacea, y la casa legalmente era mía. No me hizo caso. Se fue directo al cuarto, y empezó a abrir cajones y agarrar cosas. Tomó el reloj de oro de la abuela que estaba en el tocador y le exigí que lo soltara, porque la abuela había dejado clarísimo en el testamento que ese reloj era para mí. Se lo guardó en el bolsillo diciendo que le pertenecía. Saqué el celular y marqué a la policía, reportando que alguien estaba en mi propiedad sin permiso y que necesitaba que enviaran a un oficial para sacar a un intruso. Vince se puso rojo de coraje y empezó a gritar que cómo podía hacerle eso. Cuando llegó el oficial, levantó la mano y Vince se quedó callado de inmediato. Me preguntó si yo era la dueña legal y le mostré el testamento, marcándole las páginas importantes. Su compañero no dejó que Vince se me acercara. Luego me preguntó si era la albacea y le confirmé, enseñándole la tarjeta de Nathan donde venía una nota que lo comprobaba. El oficial se volvió con Vince y le advirtió que tenía que irse ya, porque era propiedad privada y no tenía permiso de estar ahí. Vince alegó que la casa de la abuela debería ser para todos, pero el oficial le dijo que el testamento era clarísimo y que tenía que salir en ese momento, o de lo contrario lo iban a acusar de allanamiento. Vince sacó su celular diciendo que iba a llamar a su abogado, y el oficial le respondió que estaba bien, pero que aún así tenía que irse mientras hacía la llamada. Vince pasó empujándome rumbo a la puerta y gritándome que me las iba a pagar, que me iba a demandar por daño emocional y que le robé su herencia. El oficial salió tras él y yo me quedé temblando en la sala. El otro oficial se quedó conmigo y me preguntó si estaba bien. Asentí, aunque las manos no me dejaban de temblar. Me preguntó si era la primera vez que Vince llegaba así, sin avisar, y le dije que sí, pero que había estado llamando y dejando mensajes muy agresivos. Me recomendó cambiar de inmediato todas las chapas y considerar una orden de restricción si Vince seguía apareciéndose. Nunca me imaginé tener que pensar en una orden de restricción contra mi propio hermano, pero el oficial me explicó que los pleitos familiares por herencias pueden descontrolarse y es mejor prevenir. Me dio su tarjeta y me pidió que le hablara si Vince volvía a aparecerse. Le agradecí y cerré la puerta con llave después de que se fueron. Me quedé sentada en el sillón unos 20 minutos tratando de tranquilizarme, hasta que mi celular vibró con un mensaje de Nathan preguntando si todo estaba bien. Le llamé para contarle lo que había pasado, y me dijo que estuvo bien que llamara a la policía, y que le mandara cualquier mensaje nuevo que dejara Vince. También coincidió con lo de cambiar las chapas. Me puse a buscar un cerrajero y encontré a uno que podía ir esa misma tarde. Llegó 2 horas después. Cambió las 3 chapas y también instaló una cámara de seguridad sobre la puerta principal, que podía revisar desde una aplicación en el celular. Me cobró $400 por todo, pero al menos ya pude respirar más tranquila, sabiendo que ahora sí, Vince ya no podía entrar así como si nada. Mientras el cerrajero hacía su chamba, la señora Season, mi vecina de junto, se acercó a preguntar si todo estaba bien porque vio las patrullas afuera. Le conté que mi hermano se había metido sin permiso y que quiso llevarse cosas que no le pertenecían. Ella me prometió estar al pendiente de la casa y avisarme si volvía a ver a Vince. Hasta me dio su número, y yo le pasé el mío. Me dijo que mi abuela siempre hablaba mucho de mí, y que le daba gusto que la casa quedara con alguien que de verdad la quería. Lo que me dijo me llegó. Se me hizo un nudo en la garganta. Cuando se regresó a su casa, terminé de arreglar lo de las chapas con el cerrajero. Probé 3 veces cada una para estar segura de que todo quedara bien. La cámara de seguridad cubría perfecto la entrada y la cochera. Me dio coraje tener que estar haciendo todo esto por culpa de mi propio hermano, pero también empecé a entender cosas. Siempre que Vince no conseguía lo que quería, se ponía agresivo, le echaba la culpa a los demás y actuaba como si el mundo lo tuviera que compensar. Yo solía pensar que solo era de carácter fuerte, pero ahora veía que era algo más complicado. Esta noche me regresé a mi depa, y al día siguiente le marqué a Charlotte. Me citó en su oficina para empezar todo el papeleo de las cuentas. Poco a poco me fue guiando para transferir los bienes a mi nombre. Abrimos una cuenta de ahorros para los $200,000 y una de inversiones para el portafolio, además de iniciar el trámite de la escritura de la casa. Charlotte me explicó que las inversiones estaban bien en general, aunque había que hacer algunos ajustes. Me mostró gráficas y tablas para explicarme cómo estaba todo. Unas acciones iban bien, otros bonos estaban estables y algunos fondos de inversión necesitaban rebalancearse. Administrando bien, esas inversiones me darían ingresos pasivos sólidos y los ahorros servirían para pagar el predial y tener un fondo de emergencia. Charlotte me preguntó qué pensaba hacer con la casa. Le dije que todavía no sabía y me dijo que no había prisa, que podía rentarla para tener un ingreso fijo o dejarla vacía en lo que decidía, que lo importante era no tomar decisiones grandes estando en duelo. Le agradecí su forma tan práctica de ver las cosas, porque no me trató como si necesitara que me protegieran del dinero, sino como alguien capaz de manejarlo. Nos echamos 3 horas revisando papeles y abriendo cuentas, y al final ya tenía clarísimo qué tenía y cuáles opciones me convenían. Charlotte me dejó tarea: pensar en mis metas financieras para el año que viene y para los próximos 5 años.
Me dijo que nos veríamos en 2 semanas para terminar el reajuste de inversiones. Cuando llegué a mi depa, tenía un correo larguísimo de mi mamá esperándome. Con el asunto, tenemos que hablar sobre tu comportamiento. Estuve a punto de borrarlo sin leerlo, pero al final lo abrí. 8 párrafos donde, según ella, yo era egoísta y le estaba haciendo daño a la familia. Decía que volvía a la abuela en contra de Vince por andar de visita y quejándome de la infancia, que una hija decente priorizaría la paz familiar antes que el dinero, que me estaba volviendo una persona amargada y codiciosa, y que Vince estaba en un mal momento y necesitaba ayuda, mientras que a mí no me hacía falta la herencia. Decía que si de verdad quería a mi familia, repartiría todo por igual. El correo estaba tan lleno de cosas inventadas y medias verdades que lo leí 3 veces para ver si estaba entendiendo bien. Mi mamá de verdad me culpaba por visitar a la abuela cuando estaba enferma y de aceptar una herencia que legalmente me tocaba. Según ella, yo no necesitaba dinero, aunque yo me pagué la universidad, y a Vince siempre le pagaron todo. Guardé el correo para enseñárselo a Sabine en la próxima cita y luego bloqueé a mi mamá. Necesitaba paz y ya no podía con ese estrés cada vez que veía mis mensajes. Sentí mi teléfono mucho más ligero después. 2 días después, Nathan me habló para contarme cómo estaba el asunto de las deudas de Vince. Resulta que Dominic Fletcher, el abogado, metió papeles en la impugnación del testamento, donde salían a la luz todas las deudas de Vince. No debía $30,000 como decía mi mamá, sino $60,000, incluyendo tarjetas de crédito, préstamos personales y renta atrasada del DEPA, de donde lo corrieron el año pasado. Dominic trataba de argumentar que la abuela debía saber que Vince necesitaba ayuda y que no dársela era señal de que no estaba pensando bien. Pero Nathan me explicó que eso, de hecho, nos ayudaba, porque demostraba que la abuela sí sabía, y aún así, decidió no darle dinero. Teníamos cartas donde Vince le pedía ayuda, y la abuela se negaba, diciéndole que pusiera en orden su vida. Nathan pensaba que la impugnación ya estaba perdida y que solo estaban alargando el tema para cobrar más honorarios. Me tranquilizó diciéndome que de lo legal él se encargaría. El siguiente fin de semana fui a la casa de la abuela para seguir revisando papeles y encontré en su closet una caja de archivos que decía Planificación patrimonial. Ahí estaban cartas entre la abuela y Nathan de los últimos 3 años. Me senté en el piso a leer todo. La abuela documentó 6 veces en que Vince le pidió dinero. La primera fueron $5,000 para tarjetas, luego $8,000 para deudas de juego y después $20,000 para renta y el coche. Siempre se negó. Escribía a Nathan explicando sus razones, diciendo que Vince no aprendía, que darle dinero solo le facilitaba seguir tomando malas decisiones y que tenía que enfrentar las consecuencias para madurar. Cada vez que le decía que no, Vince se enojaba y dejaba de visitarla por meses. La abuela escribió lo triste que le daba que su nieto solo la buscara por interés, y aunque esperaba que cambiara, aceptaba que probablemente no iba a pasar. Guardó mensajes, notas de llamadas y hasta llevaba registro de visitas, con fechas y de qué platicaban. Nathan tenía razón. La impugnación del testamento no tenía por dónde ganar. Ningún juez vería esta evidencia y pensaría que la abuela estaba confundida o la manipularon. Ella tenía clarísimo lo que hacía y por qué lo hacía. 3 días después tuve mi siguiente cita con Sabine. Llevé el correo de mi mamá y le platiqué a Sabine que me sentía culpable por tener tanto dinero mientras Vince la estaba pasando mal. Sabine leyó el correo y me preguntó qué opinaba de las acusaciones de mi mamá. Le dije que no eran ciertas, pero aún así dolían. Sabine me preguntó por qué me sentía responsable de los problemas de dinero de Vince. Le contesté que era mi hermano y que sentía que tal vez debería ayudarlo. Sabine preguntó si de verdad darle dinero le iba a ayudar en algo. Lo pensé y le dije que, conociendo su historial, probablemente no. Sabine comentó que los problemas de Vince eran consecuencia de sus propias decisiones y de que mis papás siempre lo sacaban del apuro. Dijo que darle dinero no lo iba a hacer responsable, solo iba a retrasar que enfrentara las consecuencias. Me preguntó qué creía que la abuela hubiera querido que yo hiciera. Le respondí que la abuela querría que respetara su voluntad y que no solapara la irresponsabilidad de Vince. Sabine dijo que estaba empezando a entender que honrar a la abuela significaba confiar en la sabiduría que tuvo para saber lo que Vince realmente necesitaba, y que lo que necesitaba no era que lo rescataran económicamente, sino aprender a salir adelante solo. Salí de esa sesión sintiéndome menos culpable y con la mente más clara sobre mi papel en todo este asunto. Me tomé una semana de descanso en el trabajo y manejé de regreso a la casa de la abuela para revisar todo con calma. Estar ahí me hacía sentir cerca de ella. Era como si pudiera oír su voz en cada rincón. Empecé por la sala, revisando sus libreros. Tenía libros de historia, jardinería y cocina. Guardé en cajas los que quería quedarme y aparté otros para donar. Luego pasé a su recámara y revisé el closet. Casi toda su ropa la iba a donar, pero me quedé con algunos suéteres que todavía olían a su perfume. Encontré álbumes de fotos en el cajón de abajo del tocador. Me senté en la cama y abrí el primero. Casi todas las páginas estaban llenas de fotos mías. De bebé, entrando al kinder, en mi primer recital de piano, graduándome de la prepa, en mi cuarto de la universidad. Cada foto tenía una nota de la abuela, de su puño y letra,
donde escribía sobre lo que había logrado o lo que representaba ese momento. Revisé los 5 álbumes y, con suerte, encontré unas 20 fotos de Vince en total, casi todas de cuando éramos niños. No había ninguna nota sobre sus actividades o logros. Tenía en las manos la prueba clara de lo distintas que fueron nuestras relaciones con ella. La abuela documentó mi vida porque yo le importaba, y apenas documentó la de Vince, porque él casi no le dio motivos. Amos Wilcox fue el jueves en la tarde para revisar la casa. Lo recibí en la puerta y juntos recorrimos cada cuarto mientras él tomaba notas. Checó el techo, los cimientos y la plomería. Me dijo que en general la propiedad estaba en buen estado, que necesitaba algunas reparaciones pequeñas, pero nada serio. Me comentó que con el mercado como está, la casa se podía vender rápido, por unos $300,000, o bien, se podría rentar en alrededor de $1,800 al mes, lo cual alcanzaba para los impuestos y el seguro, y todavía quedaba algo extra. Me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que todavía no tomaba una decisión. Amos me dijo que no había prisa y me dejó su tarjeta, pidiéndome que lo llamara cuando estuviera listo para seguir adelante, lo que decidiera. Tener información profesional me calmó mucho. Aunque estaba administrando una propiedad que quedaba a 4 horas de donde vivo, por lo menos ya tenía opciones y gente que me podía echar la mano. Nathan me llamó el viernes en la mañana con noticias. El Tribunal de Sucesiones desestimó la impugnación de Vince al testamento. El juez determinó que la abuela tenía capacidad mental comprobada y había hecho una planeación patrimonial detallada durante años. Las explicaciones que dejó por escrito dejaban muy claro qué quería y por qué. Vince podía apelar, pero Nathan me dijo que ningún juez le iba a dar la razón. La evidencia de que la abuela sabía lo que hacía era abrumadora. Sentí un alivio enorme. Se acabó la amenaza legal. Nathan me dijo que en cuanto tuviera los documentos oficiales del tribunal, me los iba a mandar, y así podíamos cerrar el proceso de sucesión. Me felicitó por haber llegado hasta el final a pesar de la presión de mi familia. Le agradecí toda su ayuda y colgué sintiéndome más ligero que en meses. Entré a mi departamento y dejé las llaves en la barra. El alivio me invadió como una ola. La batalla legal terminó. Nathan ganó. El testamento de la abuela quedó justo como ella lo dejó. Todo lo que me heredó era mío. Me senté en el sillón y me quedé viendo el techo un rato. Mi celular vibró en la mesa de centro. Lo tomé y vi una notificación de buzón de voz de mi papá. Por un momento pensé en borrarla sin escucharla, pero algo me hizo darle play. Su voz llenó la sala con ese tono que usaba cuando quería sonar razonable. Dijo que el juez estaba equivocado, que el sistema legal era corrupto y que nadie supo ver la verdad. Dijo que igual yo debía hacer lo correcto y compartir con Vince, sin importar lo que dijera el tribunal. Dijo que la familia era más importante que el dinero y que yo estaba destruyendo todo por avaricia. Dijo que la abuela se avergonzaría de mí si pudiera ver lo que estaba haciendo. Terminó el mensaje y me quedé sentado con el teléfono en la mano. Lo que más me impactó no fue lo que dijo, sino lo que dejó ver. Mi papá de verdad no entendía por qué la abuela decidió dejarme todo a mí. No veía las décadas de favoritismo que hubo en nuestra infancia. No podía reconocer que tal vez, solo tal vez, la abuela tenía razones de peso para tomar esa decisión. Jamás admitiría que él y mi mamá provocaron esto al tratar a Vince como rey y a mí como si no contara. Borré el mensaje y bloqueé su número. Una hora después mi celular volvió a vibrar. Empezaron a llegar mensajes de texto de Vince, uno tras otro. El primero decía que le robé. El segundo que me iban a arrepentir. El tercero, que el karma me iba a alcanzar tarde o temprano. El cuarto me insultaba con palabras que prefiero no repetir. El quinto, amenazaba con que iba a pagar por lo que hice. Los fui leyendo y sentí que me empezaban a temblar las manos. No era exactamente miedo, era darme cuenta de que mi hermano de verdad no estaba bien. No eran los mensajes de alguien que solo tuvo un mal día. Eran amenazas de alguien que no puede controlar su coraje. Les saqué captura de pantalla a todos y se los mandé a Nathan con una nota explicándole lo que estaba pasando. Me devolvió la llamada en menos de 10 minutos. Me dijo que iba a mandarle todo a Dominic Fletcher con una advertencia y que si Vince seguía molestándome, buscaríamos una orden de restricción. Nathan me preguntó si me sentía seguro. Le dije que no sabía. Me aconsejó que dejara todo por escrito, que mantuviera mi departamento bien cerrado y que llamara a la policía si Vince aparecía. Los mensajes pararon en cuanto Nathan habló con Dominic. Los días siguientes no solté el celular, esperando que llegara algo más, pero nunca pasó. Aún así, seguía en guardia. Vince ya había dejado claro que no sabía perder, y yo no confiaba en lo que pudiera hacer después. El jueves por la tarde fui a mi cita de siempre con Sabine. Llegué a su consultorio, me senté en la sala de espera y agarré una revista, pero ni siquiera la estaba leyendo. Cuando me llamó, me senté frente a ella y me preguntó cómo estaba. Al principio dije que bien, pero luego admití que la verdad no. Empecé a platicar y ya no pude parar. Le conté del mensaje de voz de mi papá, de las amenazas de Vince por mensaje, del alivio de haber ganado en la corte mezclado con la tristeza de perder a mi familia. Le solté algo que nunca había dicho en voz alta, que toda mi vida quise que mis papás me vieran igual que a Vince, pero que todo el pleito de la herencia me obligó a aceptar que eso nunca iba a pasar. Sabine se inclinó y me preguntó cómo me sentía al decirlo. Le dije que dolía,
que era como vivir un duelo. Ella me explicó que estaba llorando por los papás que merecía, no por los que tuve. Me dijo que las limitaciones de mis papás no eran culpa mía, ni era mi responsabilidad cambiarlas. Luego me preguntó qué pensaría mi abuela de todo esto. Le respondí que seguro querría que dejara de buscar la aprobación de quienes nunca me la iban a dar. Me dijo que justo por ahí iba y que ya estaba entendiendo. Platicamos casi una hora sobre poner límites, sobre aceptar las cosas y dejar atrás fantasías que no se iban a cumplir. Cuando salí del consultorio, me sentía triste pero mucho más ligera, como si por fin me hubiera quitado de encima algo que llevaba cargando toda la vida. El viernes temprano, Charlotte me llamó para agendar una reunión sobre la estrategia de inversión final. La vi el lunes en su oficina del centro. Tenía un montón de papeles regados en el escritorio con diferentes escenarios para el portafolio de la abuela. Me fue explicando cada opción, con sus ventajas y desventajas, pero de manera que yo pudiera entenderlo sin problema. Me mostró cómo los ingresos pasivos podían complementar mi sueldo y me aseguró que, bien manejadas, las inversiones iban a darme una seguridad financiera real por primera vez. Me preguntó sobre mi trabajo y le dije que me gustaba la contabilidad, que se me daba bien. Me sugirió seguir trabajando, pero que ahora, con esa red de seguridad, mi forma de ver el futuro iba a cambiar. Podía arriesgarme más, buscar nuevas oportunidades o enfrentar emergencias sin esa ansiedad constante. Luego me preguntó cómo estaba mi situación financiera antes de la herencia. Le respondí que vivía con pura ansiedad, que siempre me angustiaba por el dinero porque desde chica aprendí que, si fracasaba, nadie me iba a ayudar. Charlotte asintió y me dijo que era lógico, viendo cómo era mi familia. Me aseguró que la herencia no era solo dinero, sino libertad de ese miedo. Pasamos 2 horas revisando todo y firmando papeles. Cuando terminé, ya tenía un plan claro para manejar las inversiones y una idea mucho más concreta de lo que ahora era mío. Ese fin de semana, manejé a la casa de la abuela para decidir qué hacer con la propiedad. Amos me recibió ese sábado y fuimos cuarto por cuarto mientras me volvía a explicar las opciones. Vender la casa y recibir unos $300,000 después de impuestos y comisiones, o rentarla por unos $1,800 al mes, suficiente para cubrir predial, seguro y mantenimiento. Y todavía me quedaba algo. Me preguntó qué prefería y le dije que no estaba lista para vender. Esa casa era el lugar donde mi abuela me quiso de verdad, y venderla era como perder el último pedazo que me quedaba de ella. Amos me dijo, entonces lo mejor es rentarla. Me recomendó una empresa que se encarga de administrar casas para dueños que no viven cerca. Ellos ven todo, desde el mantenimiento hasta buscar inquilinos, cobrar la renta y cualquier bronca que salga. Tú solo recibes tu depósito cada mes y reportes de vez en cuando. Le pregunté cuánto cobraban y me dijo, casi siempre es el 10% de la renta mensual. Hice cuentas rápido y aún así me quedaban $1,600 al mes. Le pedí que me agendara una cita con la empresa. Hizo unas llamadas y dejó lista una reunión para el domingo. Esa tarde conocí a la administradora. Recorrió la casa, tomó notas y fotos y me dijo, la casa está en muy buen estado. Se va a rentar rapidísimo. Me explicó cómo elegían a los inquilinos y cómo atendían las reparaciones, y me dio un contrato para que lo revisara. Me lo llevé, lo leí con calma. Todo me pareció justo. Lo firmé y lo entregué. A partir de ahí, la casa ya no era la casa de mi abuela, sino una propiedad en renta, pero al menos seguía siendo mía. 2 semanas después, llegó una carta a mi departamento. Venía de un despacho de abogados que ni conocía. La abrí y era una demanda del abogado de mis papás, diciendo que le debía $50,000 a Vince por daño emocional supuestamente causado por todo el tema de la herencia. Hablaba de sufrimiento y dolor. Aseguraba que mis acciones le habían provocado un daño psicológico grave a mi hermano y exigía el pago en 30 días o procederían legalmente. Leí la carta 3 veces, sin entender cómo mis papás podían pensar que eso tenía sentido. En cuanto pude, se la mandé a Nathan. Me llamó esa noche y me dijo, esa demanda no tiene ni pies ni cabeza. Para que prospere algo así, tendrían que probar que quisiste hacer daño, y cumplir la última voluntad de tu abuela no cuenta como eso. Además, me explicó que iba a contestar al abogado dejando bien claro que si seguían con demandas absurdas, se tomaría como acoso. Me preguntó cómo me sentía y le contesté, me sorprende el nivel de derecho que siente mi familia sobre lo que no les toca. Le dije que no entendía cómo podían seguir creyendo que merecían algo de una herencia que ni siquiera les dejaron. Nathan dijo, hay quienes nunca aceptan las consecuencias. Tus papás llevan décadas con esta dinámica y ahora no pueden reconocer su parte. Me aseguró que su respuesta iba a cerrar esa puerta. Le agradecí y colgamos. Ya no tenía miedo. Solo estaba cansada de lidiar con gente que se niega a ver la realidad. Al mes siguiente volví a la casa de mi abuela para revisar sus joyas y cosas personales. Lo había ido posponiendo porque era algo muy íntimo, muy definitivo, pero la administradora me dijo, la casa se ve mejor sin todas las cosas personales. Comencé en su cuarto, con la caja de joyas sobre el tocador. Casi todo era bisutería, cosas que valían más por los recuerdos que por su precio. Me quedé con algunos collares que solía verla usar. Al fondo de la caja, envuelto en papel, encontré su anillo de bodas. Había una nota de ella. Me decía que quería que ese anillo fuera mío cuando me casara. Escribió que esperaba que encontrara una pareja que me valorara por quien soy y no por ser mujer. Comentaba que confiaba en que elegiría a alguien que me tratara como igual,
porque aprendí mi valor aunque mis padres nunca lo hicieron. Me senté en su cama y abracé el anillo mientras lloraba. Después sonreí, porque siempre supo justo lo que necesitaba escuchar. Guardé el anillo en mi bolsa para llevármelo. Pasé la tarde entre sus cosas. Armé cajas para donar, otras para guardar y algunas para vender. Cuando terminé, la casa se sentía más vacía, pero también más ligera, como si estuviera lista para que otra familia le diera vida. Ya habían pasado 6 meses desde que mi abuela falleció. Poco a poco, me fui adaptando a mi rutina. Iba a trabajar, manejaba mis cuentas, y cada 3 meses veía a Charlotte para revisar inversiones. Con la renta pagaba facturas, y veía aumentar mis ahorros. Iba a terapia cada 15 días para procesar todo lo que había vivido. Mis papás y Vince dejaron de buscarme directamente. Mi prima, que siempre estuvo de mi lado, a veces me llamaba para contarme novedades de la familia. Me decía, no dejan de hablar mal de ti cada vez que se juntan. Le dicen a todos que soy ambiciosa y mala. Me contaba que la mayoría de la familia solo asentía y cambiaba el tema porque discutir no tenía caso. Le pregunté si eso le pesaba. Respondió, no, porque yo sé la verdad. Me di cuenta de que tal vez nunca volvería a tener una relación con mis papás o mi hermano. A veces, en las noches, esa idea me ponía triste, pero también sentía una especie de libertad. Dejé de esperar un cambio, de imaginar conversaciones donde por fin reconocían sus errores, de esperar disculpas que nunca iban a llegar. Simplemente seguí con mi vida y los dejé seguir con la suya. El duelo era real, pero la paz también. Una parte de la herencia la usé para apartar un viaje a Italia en primavera. Mi abuela siempre soñó con conocer Italia, pero nunca se le hizo. Hablaba de ver arte en Florencia y la historia de Roma. Tenía libros de cocina italiana y de pintores del Renacimiento. Decidí hacer el viaje por las dos. Empaqué un frasquito con un poco de sus cenizas. Volé a Roma en abril y pasé una semana recorriendo ruinas y templos barrocos. Esparcí un poco de sus cenizas en un rincón tranquilo del foro. Después tomé un tren a Florencia y pasé otra semana en museos, admirando pinturas que a ella le habrían fascinado. Esparcí más cenizas cerca del Ponte Vecchio cuando caía el sol. Sentí su compañía todo el tiempo, como si por fin estuviera viviendo el arte y la historia que tanto amaba. Compré postales y se las mandé a la señora Season y a mi prima, contándoles la aventura que mi abuela y yo vivíamos juntas. Comí pasta, tomé vino y caminé hasta acabar con los pies adoloridos. Regresé cansada pero feliz. Sentí que el viaje había sido un regalo para las dos, aunque ya solo estuviera yo. Al volver, volví al trabajo con pilas nuevas. La seguridad económica de la herencia transformó mi manera de ver mi carrera. Dejé de tener miedo y de sentirme presionada. Dejó de preocuparme la idea de perder el trabajo o de no poder pagar las cuentas. Esa confianza se notaba en la manera en que trataba a los clientes y manejaba los proyectos. Mi jefe se dio cuenta. 3 meses después de regresar de Italia, me llamó a su oficina. Me dijo que me iba a promover a contadora senior, con un aumento considerable. Comentó que mi trabajo siempre había sido bueno, pero que últimamente era excepcional. Me preguntó qué había cambiado. Le dije que me sentía más segura de mí misma. Me contestó que se notaba y me felicitó. Aproveché para negociar mejores condiciones de las que jamás hubiera pedido. Más días de vacaciones y flexibilidad en el trabajo. Me dieron ambas cosas, porque esta vez ya no tenía miedo de irme si me decían que no. Mi jefe me dijo que me veía diferente, más firme, más segura. Sonreí y le dije que por fin me estaba valorando como debía. Salí de ahí con un nuevo puesto, mejor sueldo y la certeza de que la herencia de mi abuela me había dado más que dinero. Me dio permiso para creer en mí. 3 meses después del viaje, me inscribí como voluntaria en el Centro de Independencia Financiera para Mujeres. Es una organización donde dan talleres gratuitos para mujeres que quieren aprender a manejar su dinero y construir su propia carrera. Llené la solicitud contando mi experiencia en contabilidad y mis ganas de ayudar a otras mujeres a aprender lo que yo tuve que descubrir sola. La directora me habló 2 días después y me preguntó cuándo podía empezar, que necesitaban voluntarias que entendieran tanto la parte técnica como el reto emocional de aprender a manejar el dinero cuando te enseñaron toda la vida que eso era cosa de hombres. A la semana siguiente ya estaba dando mi primera clase de presupuesto a 8 mujeres, de todas las edades. Unas recién divorciadas, aprendiendo a manejar su dinero por primera vez. Otras más jóvenes buscando evitar los errores que cometieron sus mamás. Algunas apenas saliendo adelante después de dejar relaciones donde sus parejas controlaban todo. Les enseñé cómo llevar sus gastos, hacer presupuestos realistas, organizar pagos y crear un fondo de emergencia. Les conté cómo desde los 15 años he trabajado, cómo pagué mi universidad y aprendí a cuidar mi dinero porque nadie más lo iba a hacer por mí. Me hicieron preguntas, compartieron sus historias y después me dieron las gracias porque por primera vez sintieron que las finanzas no eran tan difíciles. Esa noche de regreso a casa, sentí una satisfacción que no había sentido en mi trabajo en meses. Esto sí hacía la diferencia. Así honraba lo que mi abuela me enseñó sobre independencia y valor propio. Un sábado de septiembre, Natalia y yo fuimos a mi pueblo. La familia que rentaba la casa de mi abuela ya llevaba 4 meses ahí, y yo quería revisar la casa y visitar la tumba. Natalia llevó su cámara porque le encanta tomar fotos de los pueblos. Paramos por un café y la última hora de carretera la pasamos escuchando un podcast de educación financiera para mujeres, lo cual hizo que Natalia se riera, porque desde que soy voluntaria con ese tema,
Ya parezco obsesionada. Al llegar, vi juguetes en el jardín, cortinas en las ventanas y un tapete de bienvenida en la puerta. La familia realmente la estaba haciendo suya. El administrador me dijo que eran excelentes inquilinos, puntuales y muy responsables con todo. Me dio gusto ver que la casa se sentía vivida y llena de cariño, no vacía como antes. Pasamos por mi prepa, la biblioteca donde pasé tantas tardes estudiando, y la tienda donde tuve mi primer trabajo. Natalia me empezó a preguntar sobre mi infancia y yo le iba señalando lugares mientras le contaba anécdotas de cómo crecí aquí. Algunos recuerdos eran bonitos, pero la mayoría tenían su lado complicado. Al final fuimos al panteón que está a las afueras del pueblo, donde están enterrados mi abuela y mi abuelo, aunque él murió antes de que yo naciera. Llevé flores frescas y me quedé buen rato frente a la tumba, pensando en todo lo que había cambiado desde abril. Le conté sobre mi ascenso, el viaje a Italia, el voluntariado y cómo ahora, con estabilidad económica, podía tomar decisiones en vez de estar en modo supervivencia. Le confesé que corté relación con mis papás y con Vince y que aprendí a hacer mi vida sin depender de que me dieran su aprobación. Le dije que estaba feliz de una forma que nunca pensé posible cuando era niña, sobre todo porque siempre sentí que valía menos que mi hermano. Natalia se mantuvo a una distancia respetuosa para darme mi espacio, pero aún así sentí su apoyo. También sentí la presencia de mi abuela, no como algo sobrenatural, sino porque su amor y la confianza que tuvo en mí forman parte de quien soy ahora. Ella me dio permiso de valorarme, y apenas estoy entendiendo cómo hacerlo. En octubre, mi prima me llamó para invitarme al cumpleaños número 8 de su hija. Me aclaró que solo sería una reunión familiar pequeña, y que entendía si prefería no ir por la situación con mis papás. Le pregunté si ellos iban a estar, y me dijo que sí, pero que varios familiares querían verme, y hasta le habían dicho en privado que pensaban que mis papás estaban equivocados con el tema de la herencia. Lo estuve pensando 2 días antes de decidirme. No iba a esconderme de las reuniones familiares para siempre solo porque mis papás no supieran enfrentar sus propios errores. Compré un regalo bonito, un kit de ciencia que la cumpleañera había pedido, y llegué a casa de mi prima en sábado por la tarde. Entré con el regalo envuelto, y ahí estaban mis tías, tíos y primos que no veía desde el funeral de mi abuela. Mis papás estaban en la cocina y Vince no fue. Varios familiares se acercaron en cuanto me vieron, me abrazaron y me preguntaron cómo estaba. A los 5 minutos, mi tía me llevó aparte y me dijo que le daba mucho gusto que hubiera ido. Me contó que mi mamá les dijo a todos que yo le robé la herencia a Vince y que puse a la abuela en contra de la familia, pero que la mayoría no le creyó porque todos recordaban que yo iba a ver mucho a la abuela, y Vince casi no se aparecía por ahí. Mi tío se acercó y me confesó que siempre pensó que mis papás preferían a Vince y que estaba orgulloso de mí por salir adelante. Otro primo dijo que la abuela sabía perfectamente lo que hacía y que su testamento era solo asunto de ella. Me sentí abrumada de tanto apoyo por parte de gente que casi ya no conocía. Ellos sí veían la verdad de la situación, aunque mis papás nunca lo hicieran. Cuando la cumpleañera abrió los regalos y vio el kit de ciencia, se emocionó muchísimo. Mi prima me agradeció que hubiera sido tan generosa, aunque no estaba obligada a ir. Me quedé a comer pastel y, a lo lejos, vi a mis papás fingiendo que yo no existía. No se acercaron y yo tampoco. Compartimos el mismo espacio sin hablarnos, lo cual ya era un avance comparado con los gritos de hace unos meses. En eso, una tía que apenas recordaba de cuando era niña me jaló al pasillo mientras los otros seguían con el pastel. Se notaba nerviosa y me dijo que tenía que contarme algo que debió decirme hace años. Me pidió perdón por no haber hablado cuando éramos niños sobre la diferencia con la que mis papás trataban a Vince y a mí. Me contó que lo veía en todas las reuniones familiares y le molestaba, pero nunca dijo nada por no causar problemas. Ahora se arrepentía de haberse quedado callada, porque tal vez si más personas hubieran señalado el favoritismo, mis papás habrían cambiado. Me dijo que lo sentía y que esperaba que yo supiera que merecía todo lo que la abuela me dejó. Me sorprendió su disculpa. No esperaba que alguien de su generación reconociera lo que pasó, mucho menos que se disculpara. Le agradecí y le dije que entendía por qué prefirió quedarse en silencio, porque enfrentar a mis papás por cualquier cosa era desgastante. Me preguntó si podíamos ir a comer un día y empezar a construir una relación ahora como adultas. Le dije que sí. Me di cuenta de que podía elegir qué relaciones familiares quería en mi vida, en vez de aceptar todo el paquete tóxico o nada. Un martes de noviembre llegó la carta del abogado de Vince. En cuanto vi el remitente sentí un vacío en el estómago. Me senté en la cocina y la leí 2 veces para estar segura de que había entendido bien. Vince retiraba todas las impugnaciones al testamento de la abuela, y no iba a hacer nada más por la herencia. Era una carta formal y muy corta, sin ninguna explicación del porqué del cambio. Le marqué a Nathan luego. Me dijo que no le sorprendía, que el caso de Vince nunca tuvo fundamento y que seguramente su abogado le recomendó no seguir gastando en algo que no iba a ganar. Nathan sospechaba que Vince o ya aceptó que no podía ganar, o ya no tiene dinero para seguir pagando abogados por una causa perdida. De cualquier forma, el problema legal se había terminado por completo, y yo ya podía seguir adelante sin estar pensando en fechas de juicio, declaraciones, ni más pleitos sobre la voluntad de la abuela. Le agradecí a Nathan por haberse encargado de todo, y colgué sintiéndome más libre que en meses. La última incertidumbre desapareció.
Vince ya no podía quitarme nada, y mis papás ya no podían hacerme sentir culpable para que lo entregara. La herencia era mía, legalmente y para siempre, y por fin podía dejar de estar esperando el siguiente drama. En diciembre liquidé el préstamo de mi coche. Debía $11,000 y lo pagué directo desde la cuenta de la herencia sin pensarlo mucho. 2 semanas después, saldé los préstamos estudiantiles, $18,000 que llevaba 6 años pagando poco a poco. Entré a las cuentas y me quedé viendo los saldos en cero, sintiendo algo que jamás había sentido antes. Libertad financiera total. Sin deudas, sin pagos mensuales, sin intereses acumulándose mientras yo trataba de salir adelante. El coche ya era completamente mío. Mi educación estaba pagada, mis tarjetas de crédito sin saldo, porque aprendí desde temprano a no gastar lo que no tenía. Tenía ahorros, inversiones, rentas y un buen sueldo en mi trabajo. Por primera vez en mi vida adulta, no solo estaba sobreviviendo, de verdad estaba segura. Pensé en Vince y sus $60,000 de deudas, en su desalojo y en cómo siempre espera que alguien más lo saque de apuros. Pensé en lo diferentes que resultamos, porque yo aprendí a trabajar duro y a cuidar mi dinero, mientras que él aprendió que siempre habría quien lo rescatara. La abuela sí se dio cuenta de esa diferencia. Ella se dio cuenta de que yo había construido algo sólido con trabajo y responsabilidad, mientras que Vince no hizo nada, y aún así esperaba recibirlo todo. El testamento no fue cruel ni injusto, como decían mis papás. Más bien fue una muestra honesta de las decisiones que cada uno tomamos y de quienes nos convertimos. Tuve mi última sesión regular con Sabine un par de días antes de Navidad. Llevábamos 8 meses viéndonos cada 15 días y me dijo que ya había hecho el trabajo para el que fui con ella. Pude procesar el duelo por la muerte de mi abuela, los sentimientos encontrados por la herencia y la pérdida de la relación con mis papás y mi hermano. Aprendí a poner límites, a identificar patrones tóxicos y a dejar de buscar la aprobación de quienes nunca me la iban a dar. Empecé a creer en mi propio valor, sin depender de lo que opinara mi familia. Sabine me dijo que podía marcarle si en algún momento necesitaba otra sesión, pero que estaba convencida de que ya tenía las herramientas para manejarme sola e ir solo a consultas ocasionales, en vez de seguir en terapia regular. Me dijo que estaba orgullosa de la forma en que honré tanto el regalo de mi abuela como a mí misma. Me comentó que mucha gente en mi lugar habría cedido ante la presión familiar o se habría sentido demasiado culpable para quedarse con la herencia, pero yo me mantuve firme en lo que sabía que era lo correcto. Le agradecí por ayudarme a atravesar todo esto, y salí de ahí sintiéndome agradecida por el apoyo profesional que marcó una diferencia enorme. No hubiera podido hacerlo sola, y por suerte no tuve que hacerlo. En enero llamé a mi universidad para averiguar cómo se podía crear una beca. La oficina de desarrollo me canalizó con la persona encargada de los donativos, y le expliqué lo que quería hacer: crear una beca para mujeres que estudiaran contabilidad o finanzas, y que, como yo en su momento, estuvieran trabajando para costear sus estudios. Quería ponerle el nombre de la abuela Faye porque siempre creyó que las mujeres debían construir su independencia financiera, y pensé financiarla con $50,000 de la herencia para ayudar a varias estudiantes durante muchos años. La mujer que me contestó sonaba feliz. Me dijo que justo ese tipo de becas necesitaban y que me enviaría los papeles para arrancar el proceso. 2 semanas después firmé los documentos y transferí el dinero. La beca otorgaría $5,000 al año a una alumna que cumpliera con los requisitos, empezando el próximo otoño. Luego la universidad me preguntó si me animaba a tablar en la ceremonia de premiación, cuando entregaran la beca por primera vez. Acepté porque quería conocer a la ganadora y contarle sobre mi abuela y el porqué de todo esto. Quería que sintiera que alguien creía en ella y apostaba por su futuro. La beca me pareció la manera ideal de honrar los valores de mi abuela y de crear algo que siguiera ayudando a otras mujeres, incluso mucho después de que yo ya no esté. 1 año después de la muerte de mi abuela, volteé a ver mi vida y casi no la reconocía. Tenía una seguridad financiera que nunca me imaginé posible, un trabajo que me llenaba, tanto en mi carrera como en el voluntariado de dar clases. Había construido amistades profundas con personas como Natalia, que de verdad me veían, y relaciones profesionales con gente como Charlotte y Nathan, que me trataban con respeto. Dejé fuera a los familiares tóxicos que jamás me iban a valorar, y en cambio, empecé a acercarme a los parientes que sí lo hacían. Dejé de esperar que mis papás algún día me trataran igual que a Vince, porque acepté que eso nunca iba a pasar. Sus limitaciones eran de ellos, no mías. Por fin estaba construyendo una vida basada en mis propios valores y prioridades, en lugar de buscar la aprobación de quienes no tenían la capacidad de dármela. La herencia no era solo dinero, aunque claro que la seguridad financiera importaba, pero para mí era validación. Era la certeza de que al menos una persona de mi familia veía mi verdadero valor y me quería sin condiciones. El regalo de mi abuela me liberó para ser quien realmente soy, sin tener que disculparme por querer ocupar mi lugar, por tener deseos o por creer que merezco ser bien tratada. Ahora sí estaba prosperando de maneras que jamás imaginé cuando era la hija invisible que trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad, mientras a mi hermano le daban todo en charola de plata. En el aniversario del fallecimiento de mi abuela,
fui a visitarla al panteón. Llevé flores y me quedé un buen rato platicándole todo. Le conté de la beca que iba a apoyar a jóvenes como yo algún día fui, del ascenso que conseguí en el trabajo y de la confianza que me dio sentir esa estabilidad económica. Le hablé del viaje a Italia, donde esparcí sus cenizas en los lugares que ella siempre soñó conocer. Le platiqué sobre mi voluntariado, enseñando a otras mujeres a manejar su dinero y construir su independencia. Le confesé que me alejé de mis papás y de Vince, y que aprendí a estar en paz con esa ausencia. Le di las gracias por haberme visto cuando ellos no podían, por quererme sin condiciones, cuando ellos solo podían quererme si me quedaba chiquita, callada y aceptando menos que Vince. Le agradecí el valor de dejar un testamento que reflejara sus verdaderos valores, en vez de ceder ante la presión familiar y repartir todo por igual como exigían mis papás. Ese último acto de amor me liberó de una vida sintiéndome menos. Por fin sentía que realmente estaba viviendo, no solo sobreviviendo ni tratando de demostrar que valía la pena. Le prometí que iba a honrar su regalo ayudando a otras mujeres y que nunca más aceptaría menos de lo que merezco. Una tarde de martes, mientras preparaba la cena, me llamó mi prima. Me contó que mis papás preguntaron por mí en una reunión familiar el fin de semana, que querían saber cómo estaba, pero que su orgullo no les permitió buscarme directamente. Me dijo que los vio más pequeños, como si el peso de sus propias decisiones los hubiera encogido. Mientras revolvía la pasta en la olla, sentí una tristeza suave por ellos. Perdieron a una hija por no poder ver más allá de sus propios prejuicios, pero la verdad, no sentí ganas de buscarlos a menos que estuvieran dispuestos a reconocer su parte en nuestra relación rota. Mi prima me contó que todavía me echaban la culpa de todo, que seguían insistiendo en que debí compartir la herencia con Vince, que seguían con esa costumbre de responsabilizar a todos, menos a ellos mismos. Le agradecí por avisarme y le dije que estaba bien, y al colgar, me di cuenta de que era verdad, estaba bien sin ellos. La ceremonia de la beca se realizó en una tarde cálida de primavera, en el auditorio de la universidad donde me gradué hace años. Me senté entre el público viendo cómo los estudiantes recibían sus premios, y no pude evitar sentirme nerviosa por el momento en que tendría que hablar. La encargada de desarrollo presentó a la primera beneficiaria de la beca de independencia financiera, Abuela Fudge. Una joven llamada Maya subió al escenario, con una expresión entre nerviosa y emocionada. Trabajaba en 2 empleos mientras mantenía un promedio alto en contabilidad. La encargada leyó su ensayo, donde Maya contaba cómo creció viendo a su mamá luchar por salir adelante y su deseo de ser autosuficiente. Maya me recordó mucho a mí cuando tenía su edad. Después de la ceremonia, la conocí detrás del escenario y le platiqué sobre mi abuela y la razón por la que creé la beca. Le expliqué que mi abuela siempre pensó que las mujeres debíamos buscar nuestra propia seguridad financiera. Maya se soltó a llorar y me dijo, «Para mí significa todo saber que hay alguien que confía en mi potencial». Me contó que gracias a la beca podría dejar uno de sus trabajos y concentrarse más en sus estudios. La abracé y le dije que merecía ese apoyo. Mientras regresaba a mi coche, entendí que justo esto era lo que mi abuela quería, que su amor y apoyo siguieran ayudando a otras mujeres a salir adelante mucho tiempo después de que ella ya no estuviera. 6 meses después de la ceremonia de la beca, conocí a Ethan en una de mis sesiones de voluntariado. Él coordinaba el programa de educación financiera y me vio trabajando con un grupo de mujeres, enseñándoles lo básico sobre cómo hacer un presupuesto. Al terminar la clase, comenzamos a platicar y nos dimos cuenta de que compartíamos valores parecidos sobre la educación y la independencia. Desde el primer momento, Ethan me trató como a su igual. Cuando me ascendieron en el trabajo, él lo celebró conmigo en lugar de sentirse amenazado por mi éxito. Nunca conoció a la versión insegura de mí, que buscaba la aprobación de unos padres incapaces de dármela. Cuando le compartí mi historia familiar, se quedó sorprendido. No podía entender cómo unos padres preferían a un hijo solo por ser hombre. Su manera de ver las cosas me ayudó a darme cuenta de cuánto había crecido desde que falleció mi abuela. Ya no era esa hija ignorada que buscaba demostrar su valor. Ahora me sentía segura y confiada en mí misma. Ethan veía eso en mí y lo valoraba. Nos fuimos con tranquilidad, pero por primera vez sentí esperanza sobre mi futuro. 2 años después de recibir la herencia, volteé a ver mi vida y casi no la reconocía, pero en el mejor sentido posible. Ahora tenía una estabilidad económica que me daba libertad para tomar decisiones basadas en lo que quería, no solo en lo que podía pagar. Mi carrera iba en ascenso y disfrutaba mucho mi trabajo. Tenía relaciones valiosas con personas que me apreciaban por quien soy. El fondo de la beca estaba ayudando a chicas como Maya a construir su propio futuro. Daba clases de educación financiera como voluntaria y me sentía realmente conectada con mi comunidad. Ethan y yo ya platicábamos de irnos a vivir juntos. Rompí lazos con familiares tóxicos y fortalecí mi relación con quienes sí se preocupan por mí. La herencia nunca fue solo sobre el dinero, fue sobre validarme, darme libertad y recordarme que siempre fui digna de recibir amor y de que apostaran por mí. Mi abuela supo ver mi valor cuando mis padres no pudieron. Me regaló la confianza de creer en mí misma. Llevo su fe en mí todos los días. Ahora sí era feliz de verdad, de una manera que jamás imaginé cuando era esa hija ignorada, que tenía que trabajar en 3 empleos para pagar la universidad, mientras a mi hermano le daban todo. Cada pocos meses visito la tumba de mi abuela y le cuento cómo va mi vida. Siempre le agradezco por haberme visto, por quererme y por tener el valor de dejar un testamento que reflejara lo que realmente importaba para ella. Ese último acto de amor me dio la libertad de ser completamente yo.
Estoy viviendo la vida que ella siempre quiso para mí, y sé que se sentiría muy orgullosa.